Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos con sueño. Este, quiero decirles que lamentablemente yo los envidio mucho. ¿Y eso por qué dicen? Claro, porque ustedes ahorita lo único que tienen que hacer es dedicarse a estudiar. Ay, Mentira, dicen. Yo no se imagina cómo tengo que ir a trabajar, madrugar y todo y volver a clase. Es complicado igual para mí. ya, menos Carla. Carla me entiende, los demás no. Yo igual dicen, Bien, José Carlos. "¿Cómo no creen que trabajo? ¿Es porque soy blanco? No, porque tomas Le gusta tereré. machucar coca, dice, le gusta machucar coca. Ah, sí lo vi machucando Conmigo a todos lados. por allá por la primavera. Ay, chicos, si me ven acalorada, hoy día he manejado todo el día bicicleta. No, bueno, ni siquiera. Encontré un ángel de la guarda justo cuando estaba llegando a mi tercer paciente y un paciente estaba ahí. Lisa, y me dice, oh, hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y le conté mi triste historia y me dijo, pero si yo le presto mi bici, me dijo. ¿De verdad? Sí. Y me la prestó. Si no, no hubiera podido llegar. Calculé mal mi hora. Según yo, iba a caminar, a atender, iba a volver, iba a atender y iba a dar clase. Una super mujer, ¿no? Pero voy a descansar, Lice. ¿Me está dando permiso, Fabio? ¿Puedo? Sí. Bien, chicos, a ver. Voy a compartir pantalla para empezar de una vez. Eh, no, primero vamos a llamar lista. Chicos, ya nuestra segunda clase. De acá ya no nos vemos hasta el año. No, nos falta el viernes. Falta el día viernes. Por eso dije, es nuestra segunda clase. De aquí ya nos vemos hasta el viernes y no es más. Y ni siquiera hemos hecho un junte virtual. Sí, nos juntamos martes, miércoles y viernes. Ya, estoy entrando. Bueno, les he mandado al grupo ese pedido que les he dicho, que no lo puedo mencionar. Muchas gracias por los que me han colaborado. El día de hoy entonces voy a armar el cuestionario para mandárselo, ¿ok? Muchísimas gracias, Laure. ¿Ustedes saben cómo quitar los anuncios de Google? Me salen un montón de propaganda y no puedo quitar. Y ahora sí. Es pagando. ¿Cómo? Creo que es pagando. ¿Es pagando para que no? Sí, tipo YouTube. Pucha, a mí me sale un montón de anuncios y yo soy tiki, borrando. Muy bien. A ver, Febe, Aguilera, Presente. Junior, Alcoba, Presente, Alice. Dayana Álvarez, no es de acá. Fabio, el que me está dando descanso. Presente. No, obvio, siempre pensando en su licenciada. Bien. Cristian Licenciado Cardona. siempre. Cristian, bienvenido. Te cuento que te equivocaste. En febrero empiezan las clases.
¿Cómo está? Dice. Wilson Castro. Ya, si no está Wilson, o sea, ¿viene Cristian o entra Wilson? Una de dos. Jasmine así cumplida, todo. Presente. César ya no le dieron permiso. Lauren, Presente, Lisa. presente. Joseph, Joseph. Carla, Justiniano, igual. Presente, Gracias. Beila, Presente, Lisa. igual. Catherine, medio que faltó ayer, ¿no? Roy también presente. Presente, Lisa. Gabriel, aunque está ahí escuchando, Presente. supongo, entra. Magdalena Presente, Lisa. y José Carlos. José Carlos, tarde, pero seguro, digo. Ujú. ¿Cómo tarde? Dice, voy primero en conectarme. Ya pues, José Carlos, si yo soy la que te acepto. Ustedes de mala no me lo hacen, pero yo me conecto justo a tiempo. Yeah. No, es que de verdad hoy día, de verdad. Se ve agotada, Lisen. No, Descansé no, así no vas en mi cara. unas 3 horas de descanso. Yo voy a descansar la otra semana. Muy bien. Ya, chicos, entonces vamos a terminar lo que es plexo braquial. Lo último, ya, lo último de lo último. ¿Cómo está conformado el plexo braquial? Así ya para terminar. ¿Cuáles son los nervios que inervan las estructuras musculares? El último repaso que vamos a dar es este. Entonces, habíamos mencionado que el plexo braquial está conformado por tres troncos primarios, secundarios y las ramas terminales. En los troncos primarios va a estar el superior, el medio y el inferior. En los troncos secundarios vamos a tener el tronco secundario lateral, el tronco secundario posterior y el tronco secundario medial. Especialmente para ti, Cristian, que estás como un estudiante nuevo en mi clase. El tronco secundario lateral, habíamos mencionado que sus ramas terminales son el nervio musculocutáneo y la raíz lateral del mediano. Luego en el tronco secundario medial vamos a encontrar el nervio cubital y la raíz medial del mediano. Y en el tronco secundario posterior, el radial y el circunflejo. Y cada uno tiene sus ramas colaterales que habíamos mencionado, que ya hemos explicado y hemos estudiado. ¿Ok? Ahora, el plexo braquial es aquel plexo que va a inervar toda la estructura del miembro superior, lo cual está dividido por nervios, ¿no? Estos nervios anteriores y posteriores que van a inervar estructuras determinadas. Por ejemplo, el nervio musculocutáneo va a inervar toda la parte anterior muscular del brazo, solamente la parte anterior. O sea, si entra una pregunta, ¿qué nervio es el que inerva las estructuras anteriores del brazo? El nervio músculo cutáneo, ¿ok? El músculo cutáneo va a ser aquel que va a inervar todos los músculos anteriores del brazo. ¿Cuáles son? Bíceps braquial, braquial anterior y el coracobraquial. ¿Ok? Entonces, que va a inervar, que habíamos mencionado, que emerge del tronco secundario lateral, desciende, perfora al coracobraquial y va a inervar a nivel muscular. Una vez que llega hacia la zona del epicóndilo, inerva a nivel sensitivo, como decíamos el día de ayer. Las ramas terminales sí son sensitivas, ¿ya?
Entonces, Cristian va a inervar la parte lateral anterior, ¿ok? La parte lateral anterior y parte del supinador, el nervio musculocutáneo. Llegando a esta zona y cambiando de nombre a antebraquial cutáneo lateral, ¿ok? Hasta aquí estábamos bien. Entonces, una vez que inerva esta zona del cutáneo, va a inervar lo que les dije, el supinador largo, el radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto. Eso por parte del anterior. Ay, no quiere pasar. Ya. El nervio mediano, como su mismo nombre lo indica, inerva la estructura media de lo que es la porción del antebrazo. Es como que pasa por el brazo, pero sin hacer ningún escándalo, ¿no? Como cuando ustedes van manejando la bici sobre los puntos de bloqueo calladitos, calladitos, ¿no? Lo mismo, el nervio mediano que nace de la unión de la raíz lateral y de la raíz medial del mediano, se juntan y forman este nervio. ¿Dónde se llegan a juntar? En la apófisis coracoides. Una vez que llega a la apófisis coracoides, desciende por la zona medial del brazo y llega a la zona del antebrazo, donde va a formar ramos, ¿ok? Y pasa por la estructura media del antebrazo, por eso es nervio mediano. Y va a inervar toda la estructura anterior, ya anterior del antebrazo. Entonces prácticamente va a inervar a los flexores, ¿ok? A los flexores. Habíamos mencionado que el nervio mediano, una vez llega al antebrazo, va a pasar por un túnel, denominado túnel carpiano. Ingresa por el túnel carpiano e inerva sensitivamente al pulgar, al dedo índice, al dedo medio y la mitad del dedo anular. Porque estos otros dos va a estar inervado por el nervio cubital, ¿no? Ahora, una vez que ingresa, como habíamos dicho, por el túnel carpiano, ¿no? Ahora, una vez que pasa y llega a la zona del antebrazo, se va a ramificar en 3 ramos, ¿ya? En 3 ramos. Va a ser un ramo para la zona articular del codo, ¿ok? Un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo anterior va a inervar a toda la estructura de los epicondilios, músculos epicondilios, en excepción al tibial anterior. Al tibial anterior no lo va a inervar, solamente a los demás, ¿ok? ¿Cuáles son los músculos epicondilios? El pronador redondo, el flexor superficial de los dedos, el flexor el profundo, el palmar mayor, el menor, ¿no ve? Entonces, a todos esos inerva a nivel muscular. El ramo profundo, ya, la rama profunda que igual penetra, pero llega hasta la zona del interóseo, cambia su nombre, denominado ramo posterior nervio del interior, perdón, nervio interóseo posterior. ¿Para qué? Para inervar igual al flexor largo del pulgar, y al flexor de del primer y del segundo tendón de la mano, ¿ok? Primer, segundo tendón de la mano y parte de lo que es la mitad de la zona del flexor profundo de los dedos, ¿ok? O sea, ramo posterior y ramo anterior. El ramo anterior que inerva a los músculos epitrocleares, el ramo posterior al flexor largo del pulgar, al flexor corto y al flexor profundo de los dedos, del primer, segundo y tercer del flexor profundo de los dedos. El cuarto y el quinto no, porque va a estar inervado por el cubital, ¿ok? Entonces, todos estos, el mediano va a inervar a toda esta estructura del antebrazo.
Una vez que llega, esto es importante, chicos, una vez que llega a la mano, ¿no? Pasa por el túnel carpiano, como lo habíamos mencionado. Cuando, una vez que llega a la zona del túnel carpiano, como habíamos mencionado, acá va a producir los nervios sensitivos. ¿Por qué? Porque el cubital va a inervar a los nervios, perdón, a los músculos de la mano. ¿Ok? A los músculos de la mano, a los interóseos, a los palmares, eso es por el cubital. En cambio, el mediano solamente a nivel sensitivo. A nivel muscular, solamente al flexor largo, al flexor corto del pulgar y al flexor profundo de los dedos, pero hasta acá no. ¿Ok? A nivel muscular. Pero a nivel sensitivo, el nervio mediano va a inervar las mismas estructuras, pero sensitivamente, ¿ya? Sensitivamente. O sea, si el nervio mediano se lesiona, el paciente va a poder movilizar la mano, pero ustedes le van a hacer cualquier tipo de evaluación y no va a sentir el paciente, no va a sentir. Es porque el nervio mediano ha sido afectado a nivel sensitivo. Pero ¿qué pasa si se lastima el nervio cubital? Entonces aquí sí, el paciente, si es cubital, el paciente no va a poder ni flexionar, va a tener las manos en extensión, ¿ya? Porque no va a producir la flexión de la mano, ¿ok? Tal vez de este dedo, porque el mediano inerva al pulgar, al flexor largo y al flexor corto del pulgar, ¿ya? Y ciertos músculos de este lado, ¿ok? Quiero que noten esa diferencia. ¿Se entiende esta parte? Chicos. Dicen, pero lo que no entendí es que si este nervio en realidad llega hasta las falanges distales de la mano o no, o solamente hasta la palma. No, llega, sí o sí llega hasta las falanges distales. Si no te lo he dibujado, porque por burra no lo dibujé, ya está. Llega, ¿ya? Pero Carla, a nivel sensitivo, ¿ok? Como habíamos mencionado el día de ayer, las terminaciones nerviosas se vuelven sensitivas, ¿ya? Entonces, como Ya todo les... todo es un ramillete, entonces, a nivel muscular, solamente al flexor largo, su ramo profundo, por si acaso, ¿no? Su ramo profundo, al flexor largo del pulgar, al flexor corto, ay, no puedo escribir, del pulgar, y al flexor profundo de los dedos. No puedo dibujar dedos, ya, dedos. ¿Ok? Menos al cuarto dedo, la mitad del cuarto dedo y el quinto. ¿Ya? Porque esos dos va a estar inervado por el nervio cubital. ¿Ya? Ya les... Los demás. ¿Todo bien? Sí, Lisen, se entendió. Sí, Lisa. Ok. Muy bien. Ahora, eso por lo que es la parte anterior. Vamos a irnos, antes de entrar al radial y al axilar, quiero que veamos el nervio cubital. Ok, entonces si el nervio mediano inerva a nivel muscular a los músculos epitrocleares, ok, el nervio mediano inerva a los músculos epitrocleares, la rama anterior del mediano, ¿ya? A nivel sensitivo va a inervar el pulgar, el índice, el medio y la mitad del anular, sensitivo. El cubital
Ya. El cubital va a inervar justamente a la zona, o sea, el cubital pasa por la zona del surco epitroclear, ¿no? Entonces pasa por ese surco e inerva al cubital anterior, ¿ok? Y al flexor profundo de los dedos, pero del flexor profundo de los dedos solamente al dedo anular, la mitad del dedo anular y el dedo meñique. Y va a inervar a toda la estructura a nivel muscular del dedo meñique, o sea, el oponente del meñique al flexor corto y largo del dedo meñique, ¿ok? A toda la zona hipotenar. Ahora, el cuando llega a la parte de la mano, sus ramas se vuelven motoras, ¿ya? Por eso es que el día de ayer hablábamos y decíamos si todos eran sensitivos las ramas terminales, pero no, el cubital, sus ramas se vuelven motoras. Esta rama de acá es la única sensitiva. O sea, aparte de ser motora, salen otras sensitivas para la mitad del dedo anular y el dedo meñique, como lo estábamos viendo ayer, ¿ok? Pero de acá, del canal de Guyon, sale este otro nervio del mismo cubital para inervar a los músculos. ¿Qué músculos? A los músculos lumbricales, ¿ya? A los músculos lumbricales, a los músculos interóseos, ¿ok? A los interóseos, a los lumbricales, al aductor, ¿ya? Al aductor del pulgar, al flexor corto del pulgar, ¿ya? Al flexor corto del pulgar, a esos dos, ¿ya? Al flexor corto y al aductor, a los interóseos y a los lumbricales de la mano, ¿no? Y a la zona hipotenar, ¿ok? Y a nivel sensitivo solamente a la mitad del dedo anular y el dedo meñique, ¿ok? Ahora, en la parte posterior, ¿ya? En la parte posterior del cordón posterior nace el nervio axilar, como habíamos mencionado, y el nervio radial. Ahora, este nervio axilar, justamente, ¿qué pasa? Este nervio axilar que nace del cordón posterior pasa por la cara anterior del subescapular junto con la arteria, ¿no? Junto con la arteria de forma descendente y cruza, ¿ya? Perfora y cruza por este cuadrilátero, denominado cuadrilátero de Bell-Peu. Este cuadrilátero de Bell-Peu está formado por el redondo menor, el redondo mayor y la porción larga del tríceps y el húmero, ¿ok? Por ese cuadrilátero va a pasar el nervio axilar. Este nervio axilar justamente para inervar al redondo menor, al redondo mayor y al deltoides, ¿ok? Va a inervar al deltoides. Y sus ramas terminales, que son sensitivas, va a inervar a la porción superior del brazo, o sea, prácticamente al hombro, ¿ok? Ok. Luego, en la parte posterior también tenemos al grandísimo nervio radial. El nervio radial, que igual pasa por el mismo trayecto por delante, pero este ya no pasa por el cuadrilátero de Bell-Peu, sino pasa por el triángulo de Avelino Gutiérrez, ¿ok? Este va a pasar por el triángulo de Avelino Gutiérrez. ¿Cómo está conformado el triángulo de Avelino Gutiérrez? Está conformado justamente por el redondo mayor, la porción medial del tríceps, la parte lateral del húmero, y esos tres, ¿no? Entonces, que van a dar una formación de triángulo por donde va a pasar el radial. El nervio radial pasa y se dirige hacia el canal de torsión, junto con la arteria humeral,
¿ya? Junto con la arteria humeral, para dirigirse hacia la zona del epicóndilo. ¿Quién estaba en la zona de la epitróclea? El mediano, ¿no ve? El mediano y el cubital. El nervio cubital pasa por esta zona. Por este motivo es que cuando ustedes palpan, ¿no? A ver, ustedes palpen la zona del epicóndilo, hay una zona bastante sensible. Esa zona es el nervio radial, lo que están palpando. ¿Les duele? A ver, pálpense. ¿No les duele? Si no les duele, a ver, golpéense el codo en la mesa. Duele, Listen. Ay, ay, ay. Este es el radial, ¿ya? Muchas veces este nervio radial se inflama por el hecho de que acá están los músculos epicondilios, ¿ya? Estos músculos epicondilios, por todo el movimiento que realizan, es denominado el síndrome la tendinitis tendinitis del tenista, tendinitis del tenista. ¿Por qué? Porque el tenista todo el tiempo está así con su raqueta, ¿no ves? Entonces hace mayor esfuerzo en la zona de los músculos epicondilios. Estos músculos epicondilios le comprimen al nervio radial que produce inflamación. Por eso esa zona es bien sensible. Y si alguna vez ustedes también se han chocado, es porque es el radial. Pero ¿qué pasa si es medial? Palpen medialmente, que está más protegido, es el cubital. Ese es el nervio cubital que está más protegido. Por delante va a estar el nervio mediano, ¿no? Pero por detrás, ¿no? Por el surco del olecrano pasa el cubital, que ustedes lo pueden palpar también. Entonces, ay, no parece, aquí está. Entonces, Listen. dime. Y las personas que trabajan en, por ejemplo, la secretaria o en escritorio, que eso le pasó a mi madre, ¿qué tipo de nervio comprimiría? Dependiendo de ¿Es dónde un le duele. nervio radial o cubital? ¿Dónde En le la duele? parte en la zona cubital. En la zona cubital le duele, Sí, ¿no? en la parte del cúbito, sí, y estaba como inflamado así. Es el nervio cubital. Pero tiene Ahora, aquí un hay un nombre, detalle. así como se dice del Ah, síndrome ya, del tenista, tiene un nombre, ¿no? este es el síndrome del golfista. Ay, 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 ay. Este es el del golfista, porque el golfista más bien tira para adentro. En cambio, el tenista lo hace para afuera. Entonces, ¿Cuál es normalmente el del basquetbolista? del basquetbolista, ahí no conozco esa. ¿Cuál es? A ver. Debe ser el de la flexión de la mano, ¿no ves? Todo el tiempo rebota, rebota, entonces en ese caso va a ser el mediano. Cri, se fue el basquetbolista. Bien, entonces, lateralmente, el radial, medialmente, el cubital, anteriormente, el mediano, en la porción del codo, ¿ok? Miren, este es el cubital, este es el mediano y este es el radial. Facilito. Ahora, pasa por la zona cubital, miren cómo está expuesto, está bien expuesto, por ese motivo es que pasa por encima, miren, del supinador largo, entonces ustedes prácticamente lo pueden tentar, entonces es fácil de inflamarse, de golpearse, lesionarse ese nervio. Muchas veces se han golpeado y irradia toda la mano y el hombro, porque se ha comprimido, entonces manda información, ¿ok? Entonces, este nervio radial se divide en dos ramos, en un superficial y en uno profundo. El ramo superficial, justamente, acá lo vemos mejor, el ramo superficial que va a inervar a toda la estructura muscular del dorso, ¿ya? Del dorso del antebrazo, ¿no? A todos los músculos epicondílicos.
como podemos observar acá. Cuando llega al codo, el ramo nos dice que el superficial es sensitivo. Ahora, inerva toda la estructura dorsal del antebrazo, pero se dirige casi cerca a lo que es la porción medial del antebrazo. ¿Por qué? Porque sensitivamente, no se olviden que acá inervaba el músculo cutáneo. ¿Se acuerdan, no ve? Y en cambio el radial como que cambia también su posición. Tiene relación con el músculo cutáneo, pero inerva todo el dorso y parte lateral medial del, medial posterior del antebrazo. De ahí se vuelve a direccionar hacia la zona radial para inervar toda la parte dorsal del brazo, de la mano. Va a inervar al pulgar, al dedo índice, al dedo medio y a la mitad del dedo anular. ¿Ok? Y toda esta estructura. Luego, el ramo profundo, este ramo profundo va a inervar a la zona, ¿no? Donde está el supinador largo, ¿ok? Esto también es importante. El nervio radial motoramente va a inervar al tríceps y al anconio. Eso no tenemos que olvidarlo. Ya a nivel del antebrazo va a inervar a los músculos epicondilios, ¿ok? Y a nivel de la mano, ya, o sea, este ramo se va a dividir en otros dos ramos, el profundo. Se va a dividir en ramo anterior y en el ramo posterior, ¿ok? Entonces, este ramo profundo que inerva los epicondilios se divide en dos ramos, en un ramo anterior y en un ramo posterior. El ramo anterior va a inervar al abductor del largo del pulgar, al extensor corto, ya al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar, ¿no? Y al extensor del índice, ¿ok? Entonces, al pulgar largo y corto, al abductor del pulgar y al extensor del dedo índice. En cambio, el ramo posterior va a inervar al extensor del meñique y al extensor de los dedos. ¿Ok? El músculo extensor de los dedos. Y al cubital posterior, porque ustedes me habrán dicho, ¿y el cubital por quién, digamos, no? Entonces, al cubital posterior. No aparece, ahí está. Al cubital posterior, ¿ok? Y ahí termina. Ese es el plexo braquial. ¿Ok? Un nervio músculo cutáneo, la cara anterior del brazo, la cara anterior del antebrazo va a ser el mediano, los músculos epitrocleares, ¿no? Los flexores prácticamente, el cubital a los músculos flexores, pero del dedo índice y del dedo anular, y toda la mano de la estructura palmar a nivel motor. Y a nivel posterior, el nervio radial junto con el nervio axilar. El axilar es más para hombro. El axilar es hombro, ¿ok? En cambio, el nervio radial va a ser brazo y antebrazo posteriormente. Y ahí estaríamos terminando todo lo que es plexo braquial, ¿ok? ¿Hay preguntas? Ya.
Muy bien, chicos. Entonces estaríamos terminando lo que es Plexo. ¿Cómo están, chicos? ¿Quieren descansar? 10 minutitos. Sí, dicen. Sí, le dicen. Descansemos, ¿ya? Porque ahorita se va a cortar en 3 minutos. Y es y 10 hasta las y 20, ¿les parece? Y continuamos con plexo lumbar, porque es pesadito. Sí, Listen, está bien. Ya. Entonces volvemos a las y 20. Descansen. Gracias.